Eduardo Josami está participando de este acto de los 31 años de democracia con la presencia de la máxima autoridad de la provincia, de la nación, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Contanos un poquito qué sentís sobre este momento. Bueno, lo mismo que siempre en estas grandes convocatorias donde se juntan todos los sectores del pueblo para expresar su posición y en este caso para apoyar la gestión de la presidenta, para reivindicar lo hecho en estos 11 años de gestión del kirchnerismo. Y bueno, como además estamos a pocos días de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, este acto también tiene esa significación. Y este es un tema que para el gobierno de Cristina Kirchner es una cuestión muy relevante, porque las políticas de memoria, verdad y justicia, las políticas en relación con los juicios a los responsables del terrorismo de Estado, con la creación de sitios de memoria en todo el país, bueno, son un aspecto esencial de la tarea de gobierno. Me parece que es un acto muy importante y que muestra que frente a quienes hablan de fin de ciclo, el kirchnerismo está muy fuerte, con una gran capacidad de convocatoria, con un gran respaldo popular, y entonces solo falta ver cómo seguimos avanzando y definimos todo lo necesario para que quien triunfe en el 2015 sea la expresión plena de este proyecto popular. Hay dos modelos de país que se están planteando y que la oposición claramente lo tiene fijo, y Macri es uno de los fieles candidatos y creo que podría llegar a ser el candidato más importante de la oposición. ¿Cómo lo ves vos a ese escenario futuro, teniendo en cuenta que puede haber una disputa entre estos dos modelos de país? Un modelo inclusivo que puede llegar a ser la continuación de este modelo kirchnerista, o el modelo que plantean las hegemonías económicas o los medios de comunicación, que también son parte de esas hegemonías económicas. A mí no me cabe duda que la mayoría de los argentinos apoya las políticas de inclusión social y en general las políticas desarrolladas a partir del año 2003. Lo que tal vez nos preocupe o aún falte por definir es cómo el modelo se presenta en las elecciones con un candidato que exprese plenamente esas políticas. Yo creo que ese es el gran debate, la gran cuestión planteada hoy en el seno del Frente por la Victoria, e insisto, no me cabe ninguna duda que si hacemos las cosas bien, la gran mayoría de la gente está de acuerdo con estas políticas y con la gestión de Cristina. Hay un espacio de militantes que está tratando de insertar esta opción de Eduardo Josami también en las próximas elecciones como una posible opción en lo que es las diputaciones. ¿Cómo lo ves a esto? Y contanos un poquito de qué se trata esto. Bueno, esto surgió impulsado por un grupo grande de compañeros de Carta Abierta, por mucha gente del movimiento de derechos humanos, que es el ámbito donde yo más he trabajado en estos últimos años, activistas de organizaciones sociales, personalidades de la cultura. Va a tener expresión el martes próximo en un acto que se hace aquí en la capital y tiene que ver también con mi decisión de participar activamente en este proceso político, porque yo creo que lo que se juega en el 2015 es mucho y tenemos todos que tratar de sumarnos a esta lucha por garantizar que el proyecto nacional tenga en las urnas la expresión más consecuente. Mi candidatura es nada más que un aspecto de esa lucha y está al servicio de ese proyecto. A veces cuando se plantean las candidaturas de diputaciones nacionales se plantea el apoyo a un proyecto nacional que es muy necesario cuando se da frente a proyectos de ley que se pueden llegar a plantear. ¿En qué sentido puede llegar a darse tu participación personal con apoyo a este proyecto? Bueno, yo tengo algunas áreas en las que he trabajado desde siempre y seguramente me voy a volcar más a lo que tiene que ver con ellas. El tema de la vivienda social, por ejemplo, que creo que hay todavía una tarea importantísima por realizar. El tema de las políticas que tienen que ver con los derechos humanos, no solo en relación con el pasado y los años 70, sino cómo seguimos avanzando en esta política de expansión de derechos que ha llevado adelante el gobierno kirchnerista. Creo que está pendiente la reforma judicial y ese es otro de los temas que seguramente en el Parlamento van a volver a plantearse. Y bueno, y por cierto que lo fundamental, además de esta
otras iniciativas donde uno pueda tener un papel tal vez más relevante en lo particular, está la necesidad de que en el Congreso haya un bloque de diputados que respalde plenamente lo que se hizo en estos 10 años, porque hay muchos que piensan que el kirchnerismo se terminó, que en el 2015 viene otro gobierno, otro presidente, aunque haya salido de nuestras filas, y que entonces, bueno, algunas cosas van a cambiar. Yo creo que nosotros estamos muy decididos, o sea, que el presidente que surja sea alguien identificado con las políticas que llevaron en estos años y que desde el Congreso Nacional hay que pelear por defender a rajatabla lo que se hizo. Y el único modo, o el mejor modo de defender lo que se hizo, es seguir avanzando. ¿Tenés algún nombre para el próximo candidato a presidente? No, yo tengo algunos compañeros muy cercanos a mis ideas y a mis afectos. Tengo con Jorge Tariana una relación muy vieja, muy importante, y la verdad me encantaría verlo como presidente de la Nación. También respeto mucho a Agustín Rossi, con quien he trabajado en estos años, a Sergio Uribarri, que también levanta la bandera de la continuidad del proyecto kirchnerista, pero me parece que más allá del candidato que yo prefiera, que en el momento de votar todos lo elegiremos, en las PASO, ¿no? En las PASO, creo que hay la necesidad de ver cómo nos ponemos todos de acuerdo por evitar que triunfe un candidato que no exprese esa continuidad. Yo estoy alarmado cuando veo que en las encuestas a veces aparece al tope el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, que a mi juicio no expresa estas políticas, y creo que nosotros no podemos hacernos los distraídos, tenemos que ver cómo nos juntamos todos los otros, cómo elegimos la figura que tenga más posibilidades de imponerse en una interna, pero el objetivo tiene que ser, junto con Cristina, garantizar la continuidad después del 2015. ¿Podría ser Florencio? Podría ser. Yo no lo he mencionado porque sinceramente lo conozco menos. No, más allá de las es el cosas, candidato que está levantando. Es el candidato que está gestión. levantando y Por gestión. no, de ninguna manera diría que no puede ser él el candidato. Me parece. En el caso de los otros compañeros que mencioné, yo tengo con ellos una relación más importante, pero de ninguna manera se trata de descartarlo a Florencio, que por otro lado ha hecho algunas declaraciones también señalando su distancia respecto de Scioli. Muy bien, ¿cómo crees que va a seguir trabajando en un caso de un escenario posible que gane nuevamente este proyecto nacional en la oposición? ¿Y qué tendría que hacer como para ser realmente una opción para la población como un lugar de la oposición? ¿Qué tendría que hacer la oposición? Yo creo que la oposición no tiene destino mientras no advierta que el antikirchnerismo no puede ser la única política, porque en nombre del antikirchnerismo se está destrozando la Unión Cívica Radical, que era una fuerza importante, tradicional de la política argentina, aparecen rencillas todos los días, compiten a ver quién es más antikirchnerista, y se ha abandonado todo debate de ideas y de proyectos. Entonces, lo que a mí me gustaría, pero desgraciadamente no veo que se esté dando, es que se diferenciara más netamente dentro de la oposición un sector que podríamos llamar de derecha, claramente, un sector reaccionario encabezado por Mauricio Macri, y otros como los que pueden estar con Ricardo Alfonsín o con Wiener, que me parece que, para ser justos, por más que nos irriten a veces sus actitudes sobre ciertas cuestiones, me parece que tiene una trayectoria, una tradición más democrática, más abierta a la cuestión social. Pero desgraciadamente esa diferenciación no se está produciendo, porque en aras del antikirchnerismo, como decía antes, compiten a ver quién puede encabezar ese bloque opositor. Yo creo que así todos unidos, bueno, el que me parece que está sumando en este momento un poco es Macri, es decir, la expresión más de derecha. ¿Crees vos que esto es solamente una estrategia, lo que está haciendo la hegemonía con la instalación de un mensaje a través de Carrió, Wiener y algunos otros candidatos, y para instalar quizás a la figura de Macri, más allá de que Massa sea uno de los candidatos fuertes, quizás para después bajarse? Bueno, Carrió claramente lo ha dicho, ella quiere una alianza con Macri. Así que no me extrañaría. Yo creo que el otro sector, Alfonsín, Wiener, los restos de Lunen,
parece que no terminan de definirse, porque por un lado no pueden aceptar el acuerdo con Macri, que implica un acuerdo claro con la derecha, pero por otro lado tampoco plantean una posición política que claramente los diferencia. Me parece que mientras sigan en esa etapa, en esa actitud, están condenados a perder fuerza. Finalmente, para dejarte, ¿qué opinas que debe hacer el kirchnerismo para tratar de fortalecer sus puntos débiles, o cuáles serían esos puntos, y con miras a este fin de año y con miras al próximo año, qué le deseas a toda la población? Bueno, yo creo que el kirchnerismo lo que tiene que hacer es examinarse a sí mismo, ver cuáles son sus grandes potencialidades y también cuáles son sus carencias. Creo, por ejemplo, que tenemos que redoblar la preocupación por ganar más espacio entre los sectores medios de la sociedad, entre la clase media, porque un proyecto popular que se consolida en el tiempo requiere necesariamente, por supuesto, la prioridad del apoyo consecuente de los sectores más populares, pero también que haya importantes contingentes de la clase media que lo sostengan. Me parece que en ese sentido el gobierno ha dado pasos positivos cuando reivindica gestos o dirigentes como Raúl Alfonsín, por ejemplo, dejando de lado las muchas cuestiones en que tuvimos diferencias con él en su momento, o cuando reivindica trayectorias como las de Alfredo Palacios, ¿no? En busca de ampliar esta, este frente de apoyo que hoy tenemos. Y creo que también a veces esto tiene que ver con estilos de gobierno. Me parece que la presidenta ha comprendido que es necesario, más allá de denunciar con fuerza a los sectores más virulentos de la oposición, también saber dialogar y tenderle la mano a la gente que yo creo que por su historia está llamada a estar con nosotros. En cuanto al 2015, mis mejores deseos para todos. Yo creo que va a ser un año fundamental, como decía. Espero que nos encuentre en una nueva refundación del proyecto kirchnerista por muchos años y en una exaltación del pueblo argentino como la que tuvimos en el año 2011. Muchas gracias. No, gracias a vos. Esto era para...